Para entender la religión, debemos dejar de preguntar qué revela sobre Dios y empezar a preguntar qué revela sobre nosotros mismos. Este cambio refleja la crítica esencial de Sigmund Freud durante milenios. La religión organizada ha influido civilizaciones, bases morales y dado sentido a la mortalidad. Para Sigmund Freud, la religión no respondía a las preguntas profundas de la vida, sino que era un problema disfrazado de cura. Según Freud, la religión no surge de revelaciones ni de investigación racional, sino de una construcción psicológica basada en miedo, dependencia y necesidades emocionales no resueltas. En lugar de revelar la verdad, la religión funcionaba como una neurosis colectiva, una defensa psicológica compartida, que protegía a las personas de las duras realidades de la vida. Aunque ofrecía consuelo, Sigmund Freud creía que lo hacía a costa de la claridad intelectual y la autonomía psicológica. La religión es una ilusión y obtiene su fuerza del hecho de que coincide con nuestros deseos instintivos. Todo esto es tan infantil y alejado de la realidad que cualquiera con actitud amistosa hacia la humanidad lo nota. Es doloroso pensar que la gran mayoría de los mortales nunca podrá superar esta visión de la vida. Este video analiza la crítica de Freud a la religión, viéndola como un diagnóstico clínico de la creencia, no como rechazo filosófico de Dios. ¿Qué motiva la fe religiosa? ¿Qué muestra de la psique humana y qué implica llamar a la religión una neurosis compartida? Sigmund Freud nació en 1856 en la actual República Checa. Sigmund Freud vivió entre tensiones culturales y autoridad religiosa. Aunque su familia no era devota, su identidad judía lo marcó como forastero en una sociedad dominada por instituciones cristianas y crecientes corrientes nacionalistas y antisemitas. Esta posición marginal agudizó su crítica a la ortodoxia religiosa, viéndola no solo como creencias privadas, sino como una fuerza social que imponía códigos morales y exigía conformidad. Probablemente, en este contexto, Sigmund Freud desarrolló escepticismo hacia la autoridad religiosa. No solo es una tradición espiritual, también es un mecanismo de control psicológico y cultural. Su invención del psicoanálisis introdujo conceptos como la represión inconsciente y el complejo de Edipo. Freud pensaba que el pensamiento racional es solo la punta del iceberg. Debajo están nuestros deseos, traumas y miedos. Para Freud, la religión era una de las expresiones más fuertes y reveladoras de los procesos inconscientes. La mente consciente puede compararse con una fuente que juega bajo el sol y cae de nuevo en el gran estanque subterráneo del subconsciente, de donde surge. Freud decía que la religión satisface deseos. Como los niños inventan monstruos o fantasías para entender lo desconocido, los adultos hacen lo mismo con los dioses. En El porvenir de una ilusión, Freud considera la religión una ilusión surgida de necesidades emocionales, no de pruebas racionales. El mundo es peligroso, la naturaleza cruel y la muerte inevitable. Ante todo esto, la mente humana crea dioses, protectores divinos, jueces y figuras paternas para imponer orden al caos. La religión, en este sentido, sirve como un refugio psicológico, un sistema de creencias que protege al individuo de enfrentar toda la fuerza de la vulnerabilidad humana. Los dioses mantienen la tarea triple. Deben ejercer los terrores de la naturaleza, deben reconciliar a los hombres con la crueldad del destino, especialmente como se muestra en la muerte, y deben compensarlos por los sufrimientos y privaciones que una vida civilizada en común les ha impuesto. Para Freud, esto no era solo una descripción poética de la creencia, sino un diagnóstico clínico. Las ideas religiosas alivian el miedo existencial al convertir un mundo caótico en uno regido por fuerzas protectoras. Al proyectar la voluntad divina sobre las fuerzas de la naturaleza, la mente humana obtiene una sensación de control ante la mortalidad. La religión brinda relatos que vuelven la muerte menos definitiva y más aceptable. En respuesta a los sacrificios que impone la civilización, sus reglas y renuncias, la religión ofrece justificación moral y promesa de recompensa. La religión actúa como una ilusión protectora.
una construcción psicológica que resguarda la mente de realidades insoportables, aunque implique autoengaño. Freud propuso que creer en Dios refleja la relación infantil con el padre. El niño vulnerable y asustado idealiza al padre como protector y todopoderoso. Freud pensaba que de adultos transferimos ese anhelo a la religión. Dios es el padre idealizado, la autoridad moral, quien consuela y castiga las malas acciones. Decía que la devoción religiosa es una dependencia infantil prolongada. Los dioses conservan las características del Padre, y la relación del creyente religioso con su Dios sigue siendo la de un niño con su padre. Freud vincula directamente la creencia religiosa con la psicología del desarrollo temprano. De niño, el padre es visto como protector y autoridad, fuente de consuelo, pero también de miedo y límites. Freud sostuvo que esta relación se internaliza y proyecta inconscientemente en una figura divina durante la adultez. Dios aquí no es un ser metafísico, sino un sustituto psicológico, una versión exaltada del Padre que ofrece seguridad, guía moral y la ilusión de permanencia. La obediencia religiosa refleja necesidades infantiles persistentes, falta de voluntad y quizá incapacidad para dejar la postura psicológica de un niño dependiente. La religión sería así la neurosis obsesiva universal de la humanidad, como la neurosis obsesiva de los niños. Surgió a partir del complejo de Edipo, de la relación con el padre. Como sugiere esta cita, Freud no veía la religión solo como una fantasía individual, la veía como una neurosis colectiva, como una obsesión o compulsión en un individuo. Los rituales religiosos repiten símbolos para manejar conflictos internos, reflejando la repetición neurótica según Freud. La religión es una obsesión socialmente permitida. Sus rituales y prohibiciones simbolizan impulsos reprimidos relacionados con la culpa, sexualidad y agresión. Si uno escucha las declaraciones hechas por observadores inteligentes, se da la impresión de que las prácticas religiosas son en gran medida, si no completamente, manifestaciones de neurosis obsesiva, y que los rituales neuróticos han ocupado todo el campo del ritual religioso. Freud inicia su teoría sobre el origen psicológico de la religión en Tótem y Tabú, proponiendo un escenario mítico para explicar el surgimiento de sistemas morales y religiosos en sociedades primitivas. Imagina una tribu primitiva controlada por una figura paterna dominante con autoridad total. Los hijos eran excluidos y resentían esto. Eventualmente, se unen y matan al padre en un acto de rebelión. Pero después del asesinato, se ven abrumados por la culpa. Para manejar la culpa, idealizan al padre destruido y lo vuelven una figura sagrada. Según Freud, así surgieron las primeras religiones y moralidades. El padre se convierte en un tótem, un objeto simbólico de adoración, y la prohibición de matarlo evoluciona en una ley moral. Odiaban al padre porque era un gran obstáculo para su deseo de poder y sexual, pero también lo amaban y admiraban. Después de haberse deshecho de él y de haber satisfecho su odio y cumplido su deseo de identificación devorándolo, su amor tuvo que imponerse. Esto tomó la forma de remordimiento. Esto colocó al tótem en el lugar del padre y creó el sentimiento común de culpa, que fue el inicio de la moralidad. Freud retoma esta teoría en Moisés y la religión monoteísta, aplicándola al origen del monoteísmo y a Moisés. Él sostiene que la estructura psicológica detrás de la religión totémica, el asesinato, la culpa y la restauración simbólica del padre, también está presente en la formación del monoteísmo judío. Para Freud, el Dios monoteísta representa la vuelta de la figura paterna reprimida, autoridad moral que exige obediencia y canaliza la ambivalencia de los hijos en un culto religioso estructurado. El acto de violencia fue posteriormente deshecho por el remordimiento. El padre fue elevado a un dios. Las teorías de Freud sobre religión y creencias han recibido constantes críticas. Su trabajo más especulativo, particularmente Tótem y Tabú y Moisés y el monoteísmo, se basa en reconstrucciones mitologizadas de la historia temprana de la humanidad.
para las cuales no existe evidencia antropológica. La noción de un padre primordial asesinado y luego deificado por sus hijos surge del simbolismo psicoanalítico, no de datos históricos o arqueológicos. Críticos han cuestionado que patrones psicológicos individuales, como el complejo de Edipo, expliquen directamente el origen de sistemas religiosos completos. Este enfoque, aunque audaz, es metodológicamente débil y considerado reduccionista. No todas las ideas de Freud sobre la religión se descartan en el porvenir de una ilusión. Su argumento de que la religión satisface deseos psicológicos y da consuelo ante el miedo y la mortalidad sigue siendo influyente. Aunque sigue siendo teórica, esta visión ha influido en la comprensión moderna de la creencia, tanto religiosa como ideológica y mítica. La crítica psicológica de la religión de Freud sigue siendo relevante, aunque sus reconstrucciones históricas sean rechazadas. La religión suele verse como un fenómeno complejo, dañino o sanador. Fomenta comunidad, da significado y apoya la salud mental. Freud también reconoció que la creencia religiosa ofrece consuelo emocional ante el sufrimiento, proporciona un sentido de orden y ayuda a regular el comportamiento dentro de la sociedad. Considera que la religión fue esencial para manejar el miedo, imponer moralidad y unir civilizaciones antes de la ciencia y la razón. Freud creía que la humanidad debía superar estas ilusiones heredadas para lograr mayor honestidad intelectual y madurez psicológica. Aunque la creencia religiosa tiene aspectos positivos, según Freud, suele responder más a una necesidad que a la verdad. La religión no era malvada, pero sí peligrosa porque desalentaba a las personas de enfrentar la realidad y de madurar. Él creía que la humanidad algún día superaría la religión, como los niños superan los cuentos de hadas. Aceptes o no sus conclusiones, sus preguntas persisten. ¿Nuestras creencias se basan en la razón o en el miedo y los deseos? Si la religión es un espejo, ¿qué revela de nosotros?